cosas que queremos transformar, repensar, aportar, aún y especialmente en este contexto. Como dice la compañera Cristina, ser universitaria más que un privilegio es un deber de compromiso con el pueblo. Por eso, y porque la militancia ambiental también es un compromiso que asumimos desde este espacio, pensamos en compartir este rato con Juane. Así que le paso la palabra a Mateo, compañero de la carrera de Gestión Ambiental. Muchas gracias a todos. Gracias, Rocío. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Rocío, yo soy Mateo, estudiante de la licenciatura en Gestión Ambiental de UNAUR y militante de Unidad Estudiantil. Bueno, para quienes no lo conocen, el invitado de hoy es Juan Salá, también conocido como Juane. Es doctor en Ciencias Biológicas y investigador del CONICET, especializado en sistemas socioecológicos marinos, oceanografías y ecología política, entre otras cosas muy interesantes que Xavi nos va a poder contar en esta charla. Primeramente teníamos pensado una dinámica de cerrar los micrófonos. Bueno, yo justo tengo al vecino podando el árbol, pero también voy a cerrarlo cuando hable Juane, para que lo podamos escuchar bien. Y nada, tenemos preparadas unas primeras preguntas para empezar la charla, y después sí podemos abrir para que pregunten los demás si tienen alguna duda respecto de la charla. Si te parece, empezamos con esa dinámica. Perfecto, Mateo, me encantó. Bueno, vamos con la primera, que tiene que ver mucho con lo que es la charla en sí, el título de la charla, para que puedas desarrollar bien el tema. Hay muchos expertos en estos tiempos que dicen que la crisis sanitaria que estamos viviendo no es únicamente una crisis sanitaria en sí, ¿no? Sino que es una crisis del sistema, del modelo dominante. En ese sentido, la primera pregunta que surge es: ¿cómo se relaciona esta pandemia que estamos viviendo, o las enfermedades zoonóticas en general también, con lo que son la destrucción de los ecosistemas y la crisis ambiental en general? Buenísimo, Mateo, es una pregunta excelente, que en lo particular creo que es la pregunta que hay que hacerse hoy en día con lo que estamos viviendo, y aprovechar el tiempo del confinamiento obligatorio para pensar en esas raíces profundas que en general, con el ritmo de la vida que uno lleva, de este mundo organizado por un sistema neoliberal que nos lleva a pensar eficientistamente el tiempo, nos obliga o nos empuja a no pensar en las causas profundas de las cosas, y esta es una excelente pregunta para hablar de esas causas. En particular, la crisis sanitaria que estamos atravesando hoy a nivel mundial, con la pandemia más importante de la que tengamos historia, digamos, en la actualidad. Todos los que están hoy conectados aquí no han atravesado nunca una pandemia de este tipo. Tiene básicamente 6, digamos, principales causas de las que podemos dar cuenta desde la investigación, digamos, de los últimos 20 o 30 años. Digo, hace más o menos ese tiempo se está alertando, mucho más en los últimos 10 años, sobre las relaciones que tienen la degradación ambiental con la emergencia cada vez más importante en términos de cantidad y de letalidad y de capacidad de contagio de las enfermedades zoonóticas, como decía recién Mateo. Rápidamente, las enfermedades zoonóticas son las que pasan de los animales a los humanos por algún motivo, digamos, puede ser de forma directa o a través de un vector. Entonces, las 6 principales causas son: una muy importante que se habla poco, es el tráfico de fauna. Hoy, el tráfico de fauna es una de las principales causas, o sea, uno de los mercados más importantes del mundo, junto con el de las armas, ¿sí? Para que tengan una idea de la importancia que tiene, algo que poco se habla y poco se conoce. Ese tráfico de fauna silvestre o exótica, porque es trasladada de un lugar del mundo a otro y se transforma en una especie exótica, posibilita y potencia contactos entre humanos y especies naturales que de otra manera no hubieran sido nunca posibles. Una segunda causa muy importante, quizá una de las más importantes, es la degradación sistemática de los ecosistemas. El cambio de uso del suelo, puntualmente, o lo mismo sucede con el sistema marino, hace que las especies queden de alguna manera, las especies silvestres,
tengan cada vez menos hábitats para vivir, para desarrollarse, y empiecen a estar expulsadas hacia zonas urbanas, periurbanas o de lo que sería la frontera agrícola-ganadera, digamos. Entonces, ¿qué sucede con esas especies silvestres? Que en otros momentos estaban, por ejemplo, vinculadas a los bosques. Empiezan a perder esos bosques y esas especies empiezan a acercar a los humanos, que de otra manera no hubiera sucedido tampoco, dado que existía el ecosistema en el cual se desarrollaban. Un ejemplo de esto es el surgimiento del ébola. Hoy no hay ninguna duda que el surgimiento del ébola en África deviene de una alteración sistemática a los bosques de una región del sur de África. Una tercera, causa muy importante y también vinculada al cambio de uso del suelo y a la degradación de los ecosistemas es la pérdida de especies, es la extinción de especies o la reducción muy importante en su número, digo, ¿no? de algunas especies particulares. Como ustedes saben, muchas especies están en el entramado complejo de los ecosistemas, permiten controlar los crecimientos expansivos o explosivos de algunas especies, por ejemplo, roedores. El crecimiento, o sea, la ausencia de los predadores típicos de los roedores, por ejemplo, producto de la acción humana, genera estallidos poblacionales de estas especies que no son controladas biológicamente y que permiten de vuelta el contagio de enfermedades o la aproximación de enfermedades que anteriormente no llegaban al hombre y que ahora a partir de eso sí. Entonces volvemos a aumentar la capacidad de las enfermedades zoonóticas del paso al hombre a partir de la extinción. Pero además, a partir de la extinción o de la disminución muy importante en poblaciones, cortamos algo que en la ecología de comunidades se llama cortafuegos. Hay especies dentro de los ecosistemas y de la complejidad de los ecosistemas que funcionan como cortafuegos porque son, de alguna manera, los que limitan el paso hacia el hombre de ciertas enfermedades zoonóticas. Entonces, esto es muy importante y eso habla también de un proceso típico del neoliberalismo que es la simplificación. El neoliberalismo es una gran máquina de simplificación y en particular de los ecosistemas es una máquina de simplificar ecosistemas. Un cuarto punto muy importante para entender también las causas son los sistemas de producción alimentarios. Nosotros producimos los alimentos, lamentablemente, de un tiempo a esta parte, en grandes fábricas que pueden ser entendidas como los feedlot de producción tanto vacuna como porcina, pero también puede ser entendida en esta manera la acuicultura, digo, donde se concentra, o la producción de pollos o pavos, donde se concentran grandes cantidades de animales que el hecho de tenerlos congregados en ese lugar, tanta cantidad y alimentándolos 24 horas, hace que los animales entren en enfermedades sistémicas en esos espacios y que haya que aplicarle, por ejemplo, grandes cantidades de antirretrovirales para los virus que emergen o antibióticos. Estas dos suministros, incluso los antibióticos no se dan solo para curar a los animales enfermos, sino para hacer que aumenten de peso más rápido, una especie de anabólico. Estas dos cosas hacen que se generen caldos de cultivo de resistencia, tanto a antirretrovirales como a los antibióticos. De esta manera generamos caldos de cultivo a nivel mundial de nuevas enfermedades potentes, capaces de ser transmitidas a un hombre a través, por ejemplo, de un trabajador de estas grandes factorías de producción de alimentos, ¿no? Otros, digamos, los últimos dos puntos son quizás los drivers, se dice en inglés, o los forzantes o estresores más importantes. El cambio climático global, que todos conocen, que hoy ya no cabe ninguna duda que es un hecho y que está humanamente inducido. Por mucho tiempo hubo dudas y hubo espacio para desconfiar, porque claramente instala una agenda muy particular, muy de hemisferio norte a hemisferio sur, donde se imponen reglas y demás, pero hoy sabemos que el cambio climático es un hecho que está alterando sistémicamente todos los procesos que se dan en la Tierra, y uno de ellos muy importantes es el corrimiento de algunas especies, la distribución natural de algunas especies animales, se corre. Esto genera, en general, problemas, y a veces hay casos muy raros donde hay alimento que, por ejemplo, utilizan los pingüinos del extremo sur del planeta que se vieron beneficiados por el cambio climático, pero son casos aislados. En general, lo que generan son problemas. Y de cara al aumento de la zoonosis, lo que hace es que especies que estaban en zonas cálidas,
o subcálidas pasen a zonas templadas, y las zonas templadas, como todos saben, tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur son las más pobladas del planeta. Entonces, enfermedades propias de zonas poco habitadas pasan a estar presentes en zonas muy habitadas. Este es un grave problema vinculado al cambio climático y es completamente sistémico. Está asociado también a la degradación, como decíamos antes, de los ecosistemas. Y por último, y para ya cerrar con esta pregunta tan buena que permite hablar de las causas, está los modos de vida de esta etapa del capitalismo, esta última etapa, hiperglobalizantes, donde hoy resulta bastante sencillo atravesar el planeta en pocas horas y pasar de una gran urbe a otra gran urbe. Las grandes urbes generan problemas típicos que se desarrollan por el hacinamiento de las poblaciones en poco espacio, o sea, altas densidades, y la capacidad que tenemos a través de los vuelos aerocomerciales, de las empresas y del tráfico aerocomercial, de llevar enfermedades de un lado al otro del mundo. La velocidad con la que se propagó el SARS-CoV-2, este virus que generó la pandemia, está claramente asociado a este cambio en los últimos 15, 20 años en la capacidad de los hombres de volar, de los hombres y mujeres, digo, de la especie humana, de volar y de atravesar grandes distancias. Antes, las pandemias se daban a través por lo general, del tráfico portuario, el tráfico, digamos, de barcos, y de un tiempo a esta parte, claramente esto se aceleró gracias al uso de los aviones. Estas son las 6 principales causas que la literatura científica propone para mostrar y para poner en evidencia qué es lo que está generando el incremento de la zoonosis, ¿no? De las enfermedades derivadas de los animales. Muy bueno, Juan, muy claro. Vamos con la segunda, que tiene que ver un poco con estas causas que hablaste bien vos, que están simplificadas por el neoliberalismo. En ese sentido, más que nada, al principio de la pandemia hubo como una oleada muy fuerte de noticias diciendo que la pandemia era algo beneficioso para el ambiente. Después se fue aplacando un poco, pero sí, es un discurso que caló mucho en la sociedad. La pregunta con eso es si eso es realmente cierto, y si no, ¿cuáles fueron las consecuencias que la pandemia tuvo para el ambiente? ¿Qué hay para decir al respecto? Es excelente y te agradezco, la verdad, porque no sabía de qué iban a venir las preguntas, y me das pie para hablar de otra cosa muy importante que tengo incluso acá anotada. Hubo, incluso en algo que tengo escrito, que estoy tratando de publicar, digamos, hago justamente un apartado, un llamado de atención a esto, que fue un reverdecimiento romántico en las redes sociales, mostrando fotos muy carismáticas, animales muy carismáticos en todo el mundo, repoblando ese territorio arrebatado por el hombre malo, ese hombre que todo lo rompe, que todo lo lastima, que todo lo agrede. Y ahí hay 2 reflexiones. Una muy importante es de qué hombre se habla cuando se habla de ese hombre, ¿no? De qué especie se está hablando cuando se habla de esa especie. Si es lo mismo un compañero latinoamericano que vive en un barrio vulnerado sistemáticamente, que no tiene acceso a ningún derecho, ¿sí? O un ciudadano norteamericano tipo que tiene 4 pares de esquíes, 2 autos, que viaja absolutamente por todo el planeta. Digo, ¿es lo mismo hablar de la herida a la tierra que genera un tipo de ser humano que otro? ¿Somos todos iguales ante eso? Claramente la respuesta mía es que no. Y eso nos genera un montón de reflexiones que se desencadenan. Pero además, otra cuestión muy importante que quiero destacar, es que esa supuesta división entre el humano y lo social y la sociedad, el hombre y la naturaleza, es falsa. Y a través de forzar en la modernidad esa dicotomía falsa, es que se permitió el hombre, despojándose de su ser natural, ¿sí?, avanzar de la forma tan brutal en la que avanzó y exterminar especies y espacios como lo hizo. Esto es central. Entonces, aceptar y ponerse contento de que algunas especies vuelvan a aparecer en zonas que no estaban, habla de aceptar a priori una división entre lo humano y lo natural que no existe, que no es tal. Y es sobre la que se apalanca la modernidad. La modernidad se apalanca justamente sobre separarnos y no sentir ningún tipo de culpa, ¿sí? La ética desaparece de la escena porque nosotros somos otra cosa que estamos en el mundo, incluso la religión. La religión hegemónica judio-cristiana impone un ser humano capaz de apropiarse de la naturaleza para hacer el bienestar, para su bienestar y para el bienestar de los pueblos. Entonces,
tengamos mucho cuidado y seamos muy críticos cuando aparezcan estos mensajes tan esperanzadores, porque primero son raptos efímeros que son más fotos que procesos. O sea, lo importante es acá ver los procesos. Y esas imágenes de China, de Beijing particularmente, limpia del aire, a mí me encantaría verla para siempre. No va a pasar. En cuanto se reactiven los procesos económicos, vamos a volver a la misma Beijing retapada con su aire polucionado, contaminado, porque tenemos que cambiar de fondo procesos que hoy están siendo muy agresivos para con la naturaleza, y la naturaleza está expresándose de alguna manera ante esa agresión con esta pandemia. Entonces, no caigamos en esa mirada naif de aceptar que, uy, miren, el hombre se retira y avanza la naturaleza. No somos cosas distintas. Somos lo mismo, lo que tenemos que entender es cómo armonizamos esa unidad. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Después de esa oleada hubo muchos expertos que salieron a aclarar que la cosa no era así, por suerte. Tal cual. Teniendo en cuenta esto de que el aire de Beijing se limpió y es momentáneo, por ejemplo, ¿no? Y el estado actual de los ecosistemas que están degradados o se vieron disminuidos en gran parte, y esta tendencia que parece ser una perpetuidad, digamos, del modelo actual del sistema actual, digamos. ¿Qué se piensa científicamente o qué pensás vos particularmente también sobre qué pasa si el modelo actual continúa, digamos? ¿Va a ser normal convivir con una pandemia cada cierto tiempo, cada 5 o 10 años, no sé, cierta cantidad de años? La pregunta es excelente y la verdad es que por suerte hay datos, hay información científica, o sea, hay evidencia contrastada para dar cuenta de que si todo, como se dice en inglés, todos seguimos con los business as usual, la forma de ser como está siendo, ¿sí? La forma de ser del sistema mundo como está siendo, la aceleración en la cantidad de pandemias, ¿sí? Como esta, y la parálisis absoluta del sistema económico que genera estas pandemias, va a ser cada vez más frecuente. Esto lo sabemos, se está viendo. Vimos el SARS-CoV-1, vimos el MERS, estuvimos algunas, el H1N1, algunas fueron epidemias locales, regionales, porque lograron contenerse y el tipo de virus no fue lo suficientemente contagioso como para trasladarse por todo el planeta, porque estamos hablando de hace pocos años, ¿no? 2009, 2011, y el H1N1 sí fue una epidemia declarada, si bien no generó el problema tan masivo y tan sistémico que está generando esta, sí fue importante. Lo que vemos es un incremento en la velocidad y en la peligrosidad de las pandemias. Entonces, yo creo que esto lo saben todos los señores neofeudales, dueños de las corporaciones que generan todo esto, lo conocen. Están de alguna manera mostrando señales de entender que esto es así. Ahora, la voracidad, la codicia es superior, digamos, y termina siendo de alguna manera el motor de patear para adelante. ¿Y cuál es mi miedo del pateo para adelante? Dos miedos. Uno es que la salida a esto, la salida a la pospandemia, sea algo que se está viendo hace muchos años y que ahora se ve acelerado, recrudecido, que es el discurso del capitalismo verde. Hay incluso pensadores muy interesantes como Piketty, gente, o el propio Stiglitz, toda gente que ha firmado ahora el documento de apoyo a la renegociación de la deuda de Guzmán, tan maravilloso, un apoyo tan masivo, premios Nobel, gente incluso que venía de la ortodoxia neoliberal en términos económicos diciendo Argentina es un modelo de renegociación, tenemos que aceptar esto, porque si no, la pospandemia va a ser una cadena de default y la economía mundial se va a paralizar peor que en el 2008. Lo que se ve es un adelantamiento del cambio real que hay que dar, ¿sí? Se corre hacia adelante en función de, por ejemplo, el discurso de las renovables. Yo no sé si vieron el documental bastante fuerte, criticable en algún sentido, de Michael Moore respecto de los negocios que hay detrás de las renovables, pero claramente no es un tema a mirar de costado o a no prestarle atención. La salida es la energía eólica y los campos de energía solar,
y yo tengo mis dudas porque reconvertir toda la economía a eso es bastante imposible en el corto plazo. Pero además, lo más triste de todo esto es que la salida siempre es tecnológica. Digo, la apuesta a la salida tecnológica como la única salida que el hombre puede encontrar y que si no está hoy va a ser más adelante, o sea, vamos a hacer más eficiente la capacidad de producción energética a partir de renovables, vamos a encontrar una fuente renovable que sea aún superior a las que hoy tenemos, mareomotriz, digo, toda esa apuesta hacia adelante, que en algún punto no quiero desacreditarla, digo, hay una búsqueda muy interesante ahí, ¿no? Para reemplazar los combustibles fósiles, pero digo, que esa sea la única esperanza de la humanidad para parar la locura que está condenando a las generaciones futuras y a mi hija a no poder ver un ambiente sano, no poder disfrutar de un ambiente sano, porque no estoy hablando de los hijos de mi hija, estoy hablando de mi hija. Estamos hablando de nuestra generación y la que viene. Digo, el nivel de aceleración que está teniendo esto es pavoroso. Entonces, creo que es muy importante que como estudiantes de carreras como estas, pero además como militantes, demos la discusión hacia adentro de nuestro sector, porque hay una mirada muy del siglo XX de que el crecimiento económico es la única manera que tienen los países para desarrollarse y redistribuir la riqueza. Con esto quiero decir, nuestros políticos que nosotros queremos, los que redistribuyen y creen que todos los seres que habitan la Argentina tienen que tener los mismos derechos, siguen viendo en el crecimiento económico una salida, una opción a buscar. Y ahí hay que cuestionarlo porque el crecimiento económico termina siendo un fin en sí mismo, no la herramienta redistributiva. Pero además hay que ponerlo en cuestión y hoy se está empezando a discutir, por ejemplo, meter la mano y la cuchara en la exacerbada y brutal y codiciosa extremada riqueza que tienen el 1% más rico, tanto en el país como en el mundo. Ese 1% más rico que está cobrando los sueldos del Estado, ese 1% más rico que está echando gente a pesar del acuerdo con el Estado Nacional de no echar. Digo, y seguimos apostando a que el crecimiento económico va a alcanzar para todos. Hay que cuestionar esto. El crecimiento económico a nivel planetario debe detenerse. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todos los países tienen que dejar de crecer? No. Hay que ver de qué manera se administran cada economía para resolver de alguna manera sus rumbos a partir de políticas claras que tengan que ver con poner al hombre en el centro, al hombre, a la especie humana en el centro, y no al crecimiento económico en el centro. Ahí hay una radical diferencia, porque las políticas públicas se orientan a crecer económicamente hoy, no a que los ciudadanos y ciudadanas vivamos cada día mejor. A los ciudadanos de a pie hablo, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a parar esa riqueza? Si ya sabemos dónde va a parar. Podemos meter la mano y tratar de redistribuir y tenemos como en el 2008 un corte de rutas porque metíamos la mano en la regalía de la soja, que se producen en el campo que es de todos nosotros, porque la tierra es de todos. Entonces digo, yo no, ahí es donde incluso me pongo crítico hacia adentro, digo, vamos a seguir con un discurso de crecimiento económico sin preguntarnos hasta dónde, hasta cuándo. Porque la pregunta de para quién va ese crecimiento, nosotros yo sé que la hacemos. Pero no sé si no estoy del todo seguro que la pregunta si hay que seguir creciendo para prosperar se haga. Yo no creo que haga falta crecer económicamente para prosperar, ¿sí? Para que los pueblos prosperen, con resolver políticamente cuestiones que sí necesitan recursos, pero que no necesitan de un crecimiento económico. El crecimiento económico básicamente es que todos los años los países produzcan un poco más. Si nosotros alcanzamos una economía de equilibrio, donde con la población que tenemos y con las políticas públicas que necesitamos, alcanza con no crecer, con crecer 0, 0,1, 1, pero haciendo de vuelta las políticas públicas que necesitamos, logramos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, no hace falta crecer económicamente. Entonces, no aceptemos acríticamente la salida de que hay que volver a crecer para salir de la pandemia. No, por favor, como estudiantes, como jóvenes y militantes, no lo aceptemos. Muy bien, comparto. Comparto sobre todo el discurso de la eficiencia, que ya quedó demostrado que a más eficiencia es mayor producción, es mayor Exacto. consumo de recursos. Exacto. Entonces, perpetúa el sistema. Exacto. La cuarta ya la tenía preparada y parece que va muy en línea con lo que venías hablando vos, porque vamos a atacar un poco el tema político. Porque en estos días se reactivó el Congreso, sesionaron las dos cámaras,
y hubo discursos que tuvieron a la temática ambiental en el centro, digamos. Hubo, por ejemplo, el diputado Máximo Kirchner dijo la frase de hay que amigar el artículo 14 con el 41. No, hermoso. Genial, me pareció genial. Sí, Por no, si no casi saben, me hago pizza en la cama, porque estaba en la cama ya, sí. Ahora. por si no saben, el 14, el artículo 14 es de los derechos laborales y el 41 es del derecho al ambiente sano. A partir de ese como auge que tuvieron los discursos ambientales en el Congreso y sobre todo el de Máximo Kirchner, ¿pensás que esta pandemia produjo un cambio en la forma de pensar el ambiente, en la forma de abordar las problemáticas ambientales? Y si esta pandemia también tuvo o tiene la potencialidad de hacer que el ambiente ocupe un lugar central en la agenda política, por lo menos a partir de ahora, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por la pregunta y por la introducción, que es fantástica. Como les decía, escuchar eso de la boca de Máximo, que es el jefe de nuestro bloque, de nuestra bancada, fue algo increíble, inesperado en algún punto. Me consta que tanto Máximo como digamos, la cúpula del Frente de Todos en términos políticos está prestando mucha atención, y no es menor la decisión política que tuvo Alberto Fernández en crear el Ministerio de Ambiente, jerarquizarlo de esa manera, y de alguna manera poner en igualdad de condiciones la discusión ambiental con la discusión productiva sobre qué vamos a hacer con la minería, con la extracción de hidrocarburos y demás. Si no, siempre iba a estar en inferioridad de condiciones el secretario de Ambiente a la hora de discutir, porque, por ejemplo, en una reunión de gabinete no iba a estar. Entonces, eso ya implica un cambio político. Pero más allá de eso, y ya volviendo a lo discursivo, a lo que fue el discurso de Máximo, lo que está pasando con el ingreso de diputados y diputadas con una mirada muy puesta sobre lo ambiental, se me viene a la cabeza Flor Lampriave, o la Negra Villar, digo, tenemos un montón de diputados y diputadas nuevas que están con nosotros, que están peleando por lo mismo y que no entienden a lo humano y lo natural como cosas separadas. Eso ya es un salto cualitativo enorme. Y eso está permitiendo que la cúpula, quizá poco sensibilizada, la cúpula política, poco sensibilizada sobre estos temas, empiece a permeabilizarse. Sin lugar a dudas, el sacudón de esta pandemia lo cambia todo, lo cambia todo. Y eso ya se vio expresado en las primeras sesiones. O sea, esto cambió radicalmente a partir de lo que está pasando. Porque hoy se ve muy claramente, la pandemia corrió un velo, dejó ver lo real era la brutal acumulación de la riqueza, digamos, el modelo fracasado de capitalismo decadente que nunca termina de morir porque siempre patea hacia adelante. Y mi miedo ante esto es, si vamos a copiar modelos eurocentristas, europeos o norteamericanos de salida, ¿qué significa para Latinoamérica un Green New Deal? ¿No? Todo el mundo está hablando de eso, un gran pacto verde, algunos le llaman Svampa y Quique Viale lo llaman ecosocial. Bueno, pongámosle el nombre que querramos, pero ¿qué significa? De vuelta, incorporar acríticamente molinos eólicos y campos ¿cómo se llama?, de energía solar. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas. A mí me parece que eso es una agenda copiada, que es una agenda adoptada y que no la podemos aceptar acríticamente. Eso no quiere decir no invertir en producción nacional de energías renovables. Desarrollo nacional, hasta tanto no desarrollemos el total, será parcialmente, como hicimos con los satélites, de la misma manera, la misma lógica. Si hay partes que no desarrollamos nacionalmente, los primeros años serán compradas afuera. Digo, pero no es la única política. Y lo que hay que empezar a pensar es un sistema integral de política pública que priorice el arraigo para que la gente se quede en el lugar donde nació y se pueda desarrollar y prospere, un sistema de transporte diferente que priorice transportes, digamos, de menor impacto en términos de huella ecológica. Digamos, tenemos que fortalecer, pero absolutamente al máximo, los procesos de agroecología, agricultura familiar, local, que se consuma lo que se genera en el lugar, cordones de frutihortícolas como tiene Mar del Plata, y que esa sea la única. Si en ese lugar no se produce morrón en invierno, no se consumirá morrón en invierno. Digo, trasladar el morrón de Salta a Puerto Madryn, donde yo vivo, es una locura, energéticamente es una locura. La salsa queda rica igual sin morrón. Si no se usará, digo, se entiende, ¿no? Donde voy, digo, podemos generar
procesos de su autosuficiencia, donde el Estado contribuya, aproveche las capacidades locales, pero que tenga un principio de responsabilidad donde las cosas funcionan, el Estado solo tiene que escuchar. ¿Está funcionando? ¿Qué necesitan? Porque después está esa actitud paternalista típica del Estado, muy presente también, ¿no? Digo, con esto hago también, ojo, una crítica a pasarnos de rosca con el Estado presente. Hay lugares donde las condiciones están funcionando, cooperativas, digo, y donde el Estado tiene que estar atento para decir qué necesitan. Punto. ¿Están organizados? Bien, apoyémoslos, ¿sí? Y veamos qué necesitan. Pero hay procesos muy buenos en marcha. Y yo veo, por suerte, veo esto hoy en el gobierno nacional que no lo veía antes. Hoy veo la capacidad de articulación de ministerios a un nivel, y de agencias vinculadas a los ministerios, secretarías, subsecretarías, etcétera, que no lo vi nunca en mi vida, si bien yo soy relativamente joven, tengo 40 años que voy a cumplir ahora en unos meses, hay un nivel de articulación que es increíble. ¿A dónde nos va a permitir llegar esto? No lo sabemos todavía. Y encima se nos vino encima esta pandemia. Yo lo que quiero es que aprovechemos esta pandemia para que, no solo en lo discursivo, nuestra cúpula entienda que tenemos que cambiar radicalmente la forma que tenemos de estar y ser en el mundo. Como compañeros nacionales y populares, no podemos permitirnos seguir pensando que el crecimiento económico es la panacea que va a permitir que todos vivamos mejor porque va a venir Alberto a redistribuir esa riqueza generada. Sabemos que no pasa. Sabemos que eso es hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, eso se está empezando a ver y yo apuesto a que la militancia organizada y a la organización y a lo que están haciendo ustedes empuje tras de esa agenda, ¿sí? Sí, por supuesto, vamos a estar en esas causas que también son ambientales y que también van en la dirección de que los problemas de América Latina se resuelven en América Latina y con ideas de acá, porque hay que poner en valor la ciencia y todas las mentes valiosas que hay, sobre todo con esto del COVID, sacamos a relucir lo mejor de nuestra ciencia. Bueno, yo tenía esas 4 preparadas, tengo un par más, pero si quieren me parece tiempo de abrir un poco para que le pregunten otros. Dale, mejor. Buenísimo, Dale. sí, buenísimo. A ver, voy viendo a ver quién quiere ir preguntando. Acá en el chat ya me había pedido Facu Paz, si quiere abrir el micrófono y preguntar. Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, mi pregunta iba un poco en línea de lo que se venía hablando y hice algunas anotaciones de lo que se fue charlando. Y pensaba a modo de reflexión, digo, que la pandemia pone de manifiesto, o sea, expone y potencia todas estas cuestiones que refieren, no sé, al ambiente, a los modelos de desarrollo, y bueno, nuestras formas de organizarnos. Y nada, teniendo en cuenta tus conocimientos en ecología política y los aportes que se fueron haciendo, no sé, esto del artículo 14 y 41 que nombraba Máximo, bueno, ¿qué propuestas surgen en términos de cambiar este modelo vigente? Un poco lo que venían hablando, o sea, ¿qué propuestas surgen desde el ámbito en que trabajás en cuanto a cambiar el modelo vigente? Bien. Mirá, lo cierto es que la cúpula política está, gracias a lo que estamos viviendo con la pandemia, está sensibilizándose de golpe. Hace 2 años, con un grupo de militantes, digamos, del campo nacional y popular, democrático, feminista y ambientalista, estamos con la idea de tratar de llegar a nuestra conducción política con este tipo de mensajes, con este tipo para tratar de ver cómo es recibido y qué podemos hacer en términos de retransformar el modelo de desarrollo, digamos, que tanto la Argentina como la región, en el mejor momento de la década ganada y demás, tuvo. Porque sabemos que sustentamos nuestro gran proceso distributivo sobre proceso de extracción de bienes comunes naturales muy fuerte. Entonces, se hizo un intento y armamos un espacio que se llama Agenda Ambiental Federal, que
que es un grupo de investigadores e investigadoras de todo el país, realmente está representado incluso desde la Antártida, porque hay investigadores del Instituto Antártico, hasta el extremo norte del país, Salta y Jujuy, y obviamente gente del NEA también, donde estamos tratando de pensar política pública con básicamente el hombre y el ambiente adentro. Entonces, acercamos algunas propuestas, algunas cosas fueron escuchadas. Hoy salió la noticia de que tanto Hábitat con Bielsa como Ciencia y Ambiente están lanzando un programa de créditos para desarrollo, de créditos no, en realidad de subsidios, para desarrollos de casas que sean ambientalmente sustentables, ¿sí? Con una mirada en lo ambiental y que además puedan ser digamos, realizadas muy rápidamente para resolver parte del déficit habitacional que con la pandemia se ve como muy potenciado y muy conflictivo, ¿no? O sea, esto de decir, tenemos décadas de abandono, de crecimiento de barrios populares sin ningún tipo de servicio. Bueno, ¿qué hacemos para responder urgentemente? Entonces, están empezando a aparecer esas alternativas, no están escritas, sí tenemos muy buenas experiencias. Latinoamérica está llena, plagada de autores de la ecología política y demás, que permiten pensar esos mundos posibles, ¿sí? Esos mundos posibles situados en Latinoamérica, con nuestras capacidades, que como decía el compañero, ahora quedan perfectamente evidenciadas con la pandemia y los desarrollos, que el sistema científico, pese a 4 años de ostracismo y de casi de intento de exterminio, ¿sí? Porque vivimos un intento de exterminio muy, muy paulatino, porque había un ministro que venía de la gestión anterior que no quería que fuera muy acelerado el proceso, pero si hubieran podido y hubieran tenido 4 años más, probablemente hubieran exterminado el CONICET, por ejemplo. La capacidad plástica y de resiliencia del sistema científico hizo que hoy muy rápidamente estemos desarrollando cuestiones vinculadas a resolver varios aspectos, no solo los tecnológicos, sino también los sociales. El relevamiento social del impacto de la pandemia, ¿no? Porque no hay que quedarse solo con los test rápidos, serológicos. Hay un montón de trabajo que tiene que ver con el campo de lo social y está avanzando muy, muy bien. Entonces, no hay una salida escrita, hay que escribirla. Eso es algo que es maravilloso y que como jóvenes deberían realmente sentirse muy compelidos a participar. Yo sé que en el caso de ustedes lo están, probablemente haya gente escuchando que no esté tan vinculada a la militancia, en este caso en el campo de lo ambiental, para acercar miradas frescas, alternativas, ¿sí? Que no son necesariamente inventadas de cero, hay de dónde apalancarse, hay un montón de cuestiones para apalancarse en el campo de lo que fue el movimiento nacional y popular y del último Perón, si se quiere, la Carta a los Pueblos que escribe Perón desde el exilio, donde adelanta todo esto y lo adelanta con una precisión magistral. En los 70 se adelanta a la ONU, se adelanta a la reunión de Río, ¿sí? A las reuniones a las que se definen, ¿sí? Y se adelanta incluso al Club de Roma, digo, y se pone justo antes de la reunión que se iba a consumar en Estocolmo, se pone adelante de una agenda ambiental que después el peronismo posterior no tomó. Yo creo que nuestro deber es como militantes del campo nacional y popular, es forzar que nuestro espacio político, hoy frentista y de espíritu frentista, lleve esta agenda alternativa a los lugares donde se discuta. Abramos la discusión. Hay trabajos científicos que muestran, por ejemplo, el rol de los tax havens, no me sale en castellano, de los paraísos fiscales para la degradación del mar, de los mares internacionales, o sea, de los océanos en términos de pesca y de los bosques del Amazonas. Para ver el vínculo entre el sistema mundo de ultraacumulación en paraísos fiscales, ¿no? de fondos no declarados, y la degradación ambiental. Hoy ya sabemos que eso sucede y está diagnosticado en las mejores revistas internacionales, ni siquiera es que está publicado en revistas que puedan tildar de comunistas, ¿sí? Como si eso fuese algo malo. Entonces digo, ojo, porque está todo ahí. El tema es ponerlo en evidencia, ponerlo arriba de la mesa, y yo creo que esta pandemia nos va a ayudar en eso. Totalmente, comparto. Creo que tenemos las herramientas para buscar nuestras soluciones. Sobre todo, bueno, acá vos nombraste a Flor Lampiave, es de Burlingame, así que es un orgullo nuestro de acá de la ciudad. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Si no, sigo yo yo tengo un par anotadas también.
si alguno quiere participar. Acá Orlando dice que en el chat aportó que los países centrales de Europa también comienzan a cuestionar el modelo de crecimiento, ¿no? No solamente es algo que surge de acá, digamos. Exacto, exacto. Y lo que yo quiero agregar con eso, que es perfecto, es que no, también está en lo que escribí, que más adelante probablemente lo pueda compartir con todos ustedes, este discurso de la nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? Digo, si es nuevo, es rupturista, no puede ser normal. Entonces ahí hay un oxímoron, hay una negación en la contención de nuevo y normalidad en la misma frase. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tomando lo que dijo Orlando, que me parece brillante, digo, ojo con que la salida que encuentre Europa a cómo hace su sistema impositivo, cómo reestructura su sistema impositivo, pueda ser o deba ser similar a la que tomemos nosotros. De vuelta, arreglémoslo con lo nuestro, arreglémoslo con lo que sabemos hacer, con nuestra historia, porque de vuelta no hay nada que inventar, es poco lo nuevo que haya que aportar. Lo que yo no quiero es que la nueva normalidad sea de vuelta normalizante, no pensemos en pensamientos únicos. ¿Qué modelo vamos a seguir? Porque ahora estamos siguiendo el modelo de ciudadano norteamericano. Todos queremos, ese es el deber ser, ¿no? Todos queremos parecernos cada día un poquito más en términos de la capacidad de consumo, de lo que pueden acceder y demás. No hablo de nosotros, no hablo del ser humano promedio, ¿no? Digo, ¿qué vamos? Y si no ¿qué vamos a decir? Bueno, no, nos vamos a parecer a un ciudadano chino. No, digo, busquemos múltiples normalidades, si se quiere. Lo que quiero decir es que cada región del planeta vea cuál es su situación para multiplicar sus hábitos positivos, generar hábitos positivos, que cambien la relación que tienen con el sistema natural, ¿sí? Natural y social. Digo, que lo busque cada región, que lo determine cada región y que eso además sea dinámico, ¿entendés? No quiero que volvamos a caer en otro pensamiento único distinto al que tenemos hoy. Brillante. Sí, acá en el chat están aportando cosas en ese mirá, claro. Excelente. Ara también dice dejar de buscar parecernos a... Claro. A pioneros. Es un momento para que podemos empezar a usar la imaginación Inventando. también. Sí, Futuros que no están... Exactamente. Y algo que fue muy, muy, muy impresionante y muy capaz el capitalismo neoliberal, esta última fase, fue en mostrar, gracias al uso de metáforas, y ahora vamos a hablar, si quieren, un minuto sobre el uso de metáforas, el neoliberalismo, y si se acuerdan en Macri, lamentablemente los introduzco para que tengan algún tipo de exabrupto y de vómito respecto a esto, pero digo, el tipo se la pasaba hablando de metáforas climáticas, porque el neoliberalismo, el recetario neoliberal, apela sistemáticamente a la naturalización del recetario neoliberal. Es natural, es lo que tiene que ser, no hay alternativa. No hay alternativa a los ciclones, a las tormentas. ¿Por qué Macri hablaba todo el tiempo de la tormenta, se vino la tormenta? Digo, hay un uso metafórico que hay que poner en discusión. Y yo ahí me atrevo a hacer una crítica a la metáfora belicista con la que se describe la pandemia. No estamos en guerra. Si estamos en guerra, lo único que vamos a hacer es resolver como se resuelven las guerras. Y lo que yo veo es cooperación, lo que veo es altruismo. También veo ganas del capital de seguir concentrando riquezas y aprovecharse, por ejemplo, de los no controles en el mar argentino. También veo eso. Pero yo lo que veo es que los hospitales, los empleados de salud, los trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud, lo único que están haciendo es dejar su vida por salvar a la gente. Sí, también uno me puede decir, en la guerra también sucede eso, sí, pero en la guerra hay armas, se apela al que tiene más armas gana, acá gana el que coopera mejor, lo estamos viendo. Entonces, ojo con qué metáforas elegimos para describir las realidades, ¿sí? Porque es muy serio el uso de metáforas a la hora de determinar realidades, crea realidades. El lenguaje crea realidades. Entonces yo me niego a hablar de vulnerables. Son vulnerados. Ramona fue vulnerada sistemáticamente. No son pobres, son empobrecidos. Los vecinos de Ramona y la familia de Ramona está sistemáticamente empobrecida por la ausencia del Estado. Entonces, demos la batalla, incluso en lo conceptual, cuando parece algo abstracto. No lo es, crea realidades. Y si necesitamos crear realidades nuevas, ¿sí? Novedosas, necesitamos dar un debate por el lenguaje que usamos. Estoy de acuerdo. El debate conceptual es clave, sobre todo en esto del ambiente, ¿no? Que caló mucho el discurso del desarrollo sustentable, que es en sí un oxímoron, ¿no? Ahí va.
Ahí va. Exacto. Acá en el chat, el compañero Mauro González dijo que quería hacer una pregunta. Si Dale. quiere, Sí, abre el sí. micrófono. Dale. Bueno, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Mateo. Mira, con respecto a lo que decían, a lo que estaban hablando recién, digo, ¿no te parece que la comunicación en esta cuestión tiene que jugar un papel fundamental? Porque, como recién estabas diciendo, Macri usa metáforas, digámosles, de comillas, ambientalistas, o ver el pingüinito que aparece en la ciudad y, digamos, eso le vende y la gente compra eso. Absolutamente. Quizás por ahí, bueno, por estar en un cierto ámbito de militancia y universitario, a donde nos enseñan y nos hacen ver varias visiones, podemos por ahí discernir de eso. Pero quizá la gente común no. Entonces, la comunicación ahí juega un papel fundamental tremendamente. Entonces, digo, ¿te parece que deberíamos comunicar mejor? Por ejemplo, lo que comentaste vos recién de Hábitat y no me acuerdo que nombraste, que digamos, de una subvención para casas sustentables. Y bueno, si vos no lo comentabas acá o yo no entraba en esta reunión, yo no me enteraba. Claro. Entonces, bueno, digo, ¿te parece que la comunicación es fundamental? Sí, sin duda. Mirá, me diste el pie para contar algo que me parece central, digo, que esta pandemia nos permite distinguir algo que filosóficamente es un nudo gordiano, la filosofía, que es lo real de la realidad. Muchos filósofos creen que incluso es imposible conocer lo real, ¿sí? Digo, pero no quiero entrar en un debate filosófico, lo que quiero ir es a lo siguiente. La realidad, tal como dice el gato silvestre, acá acabamos de hablar de dar la realidad, que dice él, es la forma, hoy puede ser asimilable al sentido común. Y el sentido común, ya lo dijo Cristina, la jefa, cuando hablaba del pajarito que le pegaba, le comía el coco con 24/7, tanto a través de los diarios como del sistema interconectado con los canales, y donde uno entra a cualquier bar, a cualquier consultorio médico, lo único que ve es TN, por suerte eso va cambiando de a poco, y así está hoy C5N pudiendo dar la batalla. Y claramente eso no es menor porque ha dado vuelta a un montón de cabecitas, pero quiero decir, la capacidad de construir sentido común es la capacidad de generar gobernanza a nivel global. O sea, si vos dominás el sentido común, dominás el planeta. Entonces, fíjense si tiene importancia la comunicación. O sea, construís una realidad paralela, mientras tanto, subrepticiamente, por debajo pasa lo real. Y lo real es que los tax havens, o sea, los paraísos fiscales ya no tienen espacio. En realidad es una metáfora, porque el dinero ahí está en formato virtual, no hay físico ahí adentro. Pero digo, es una locura. O sea, entonces, claramente la lucha por apropiarnos de la comunicación y hacer una comunicación que evidencie lo real, siempre tapado por el poder, es clave, y por eso la ley de medios sufrió como sufrió, y por eso no se aplicó nunca. Entonces, estamos complicadísimos en ese aspecto, pero hay que revertirlo. La verdad es que en ese sentido, las redes sociales, con todos los problemas que pueden llegar a tener, generan ámbitos de ruptura de eso. Sabemos de los algoritmos, sabemos del encerramiento que esos algoritmos generan sobre los círculos digamos, claramente a nosotros nos cuesta mucho ver qué opina el ala más izquierda políticamente, digamos, en términos de política partidaria. En nuestro Twitter, en nuestro Facebook, casi que no vemos nada, a no ser que vayamos específicamente a buscar. Lo mismo pasa con los compañeros de Cambiemos, o los camaradas, no sé cómo se llamaría, los correligionarios. Digo, es muy difícil entrar porque los algoritmos nos encierran. Hay que empezar por romper esa cerrazón. Hay que romper esa cerrazón. Tenemos que saber qué están hablando, tenemos que saber qué opinan, tenemos que saber cuál es el sentido común que los opera y tratar de desmantelarlo. Y lo mismo hacia adentro. Hay un debate que podemos dar y que las unidades básicas son centrales,
Ojo con esto, este debate no se da solo en el plano de los grandes medios de comunicación, aunque claramente son los que mueven el amperímetro, pero tenemos que dar el debate vinculado a lo comunicacional en todos lados, en todos lados. Brillante, bien, me colgué porque la gente aportó por el chat, te leo unos comentarios. Micael dice, tenemos mucha gente brillante, inteligente y capaz para lograr mejorar y cambiar el modelo para que sea propio, nuestro y autosustentable. Exacto. Completamente en línea. Sí, totalmente. Totalmente. Y lo que a mí me genera esta pandemia en particular es ver que hay ya un plan B del capitalismo. El capitalismo tiene su plan B y no es nuevo. Se llama Blue Economy, Green Economy, Circular Economy. Digo, tienen miles de conceptos nuevos, sobre todo, digamos, claramente desde el hemisferio norte, que nuestro espacio político acepta y permea. Ojo, digo, yo estoy recibiendo, y voy a hacer una crítica constructiva al Ministerio de Ciencia, del cual formo parte en algún punto como cercano a la gestión. Digo, por momentos recibo mensajes que digo, seguimos con la agenda de la Blue Economy. ¿Qué es eso? ¿Qué es la economía azul? Potenciar el uso del mar, ¿para qué? Pero digo, ¿qué estamos queriendo? Bueno, ojo, porque de vuelta, es muy fácil que permee el plan B del capitalismo. El capitalismo siempre va a encontrar una alternativa. La alternativa la tenemos que buscar nosotros. Y el no había alternativa, la capacidad del neoliberalismo para decir esto es lo natural y esto es como se va a regir el mundo, ¿sí? Y se murió la historia, se acabó con Fukushima diciendo cuando se cae el muro y los dos mundos, el mundo 1 y el mundo 2, desaparecen y aparece el turbocapitalismo, como dice el compañero Diego Fusaro, italiano, que dice ese capitalismo que viene por todo, global, que incluso incorpora a China, que se dice comunista, digo, y entra en el juego, ahí, digamos, no hay alternativa. Entonces, un filósofo que planteó justamente y que escribió sobre esto terminó suicidándose, que es Fisher, Mark Fisher. El tipo se suicida porque se da cuenta que lo que está escribiendo es, ya está, ganaron, no tenemos alternativa, no podemos pensar. La verdad es que nos cuesta un montón pensar una alternativa a esto, al capitalismo. Y sobre todo cuando queremos que esa alternativa se haga hegemónica. Y ahí es donde veo un problema yo. El problema ahí está con la escala y la temporalidad. Nosotros tenemos que tener nuestras temporalidades. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con esperar la capacidad de producir y desarrollar nuestra tecnología que nos haga autosuficientes, como dice la compañera, en algunos aspectos como el energético y como la producción de alimentos. Tenemos que buscar, tenemos que planificar y tener nuestra temporalidad, desapegarnos de lo que sucede en el mundo, en ese sentido. Y mi posición personal es la apuesta a lo local regional. Tenemos que ocuparnos de generar regiones que sean autosustentables. Y eso va a generar los lazos, la interacción a nivel de red que permita un país que prospere y que incluya a todos, ¿sí? Sin copiar ningún modelo y sin querer que lo que proponga Buenos Aires sea hegemónico en el resto de las regiones del país o en el resto de las regiones de Latinoamérica. Sí tienen que articularse. Pero puede haber una regionalización de la producción, de la forma en la que se relacionan con lo natural. Digo, no tenemos por qué vivir, no tenemos por qué aceptar o negar la diferencia relacional que puede tener un ciudadano del norte con uno que vive en las grandes urbes, en el Gran Rosario, o en el Gran Córdoba, o en el Gran Buenos Aires. Y digamos, bueno, abramos paso a eso. Que la política pública abra paso a eso. Es muy importante. Totalmente. Respecto de lo local, hay un documental muy bueno que se llama La economía de la felicidad, no sé si lo viste, no lo vi. Que habla mucho de volver a lo local. Si hay tiempo para verlo, véanlo, lo recomiendo. ¿Cómo es? Y después, La economía de la felicidad se llama. Economía. Bien. Después, nada, estar atentos porque el discurso de que el globalismo tiene alternativas, en realidad es una alternativa únicamente discursiva, digamos. Va a continuar haciendo lo mismo, más allá de si es con azul, con sustentable o con lo que sea. Sí, exacto, sí, coincido. Acá en el chat aporta, ya vamos cerrando, pero leo un par de cosas más. Camila comenta, hay que aprender a desarrollarse y ser en función al entorno en el que nos encontramos, no aspirar a ser un otro que está en un medio diferente. Exacto. Y ahí el rol del otro y la otredad, ¿no?
trabajemos eso como militantes. Es muy importante, digamos, el cómo interpretamos lo otro y qué hacemos con eso. Si lo totalizamos, si lo hacemos que sea igual a nosotros, o damos esta apertura que decía, ¿no? Este estado presente del que les hablaba, que todos queremos, hasta dónde tiene que dejar hacer en aquellos lugares donde hay organización existente, incluso organización que nace en el calor de la resistencia al neoliberalismo más salvaje que tuvimos estos últimos 4 años. Digo, ¿qué hacemos? ¿Les arrebatamos la experiencia y nos la quedamos como Estado? Digo, ¿qué hacemos? Bueno, ahí es muy interesante discutir la otredad en ese sentido. Cuando Cristina dice la patria es el otro, bueno, dice un montón ahí, ¿eh? Dice un montón. Bueno, discutamos esto en las básicas también, porque es también muy peronista, y en algún punto, que yo soy peronista de la cuna, digo, pero es muy peronista esto de creer que solo el peronismo es capaz de resolver todos los problemas del universo. Y yo en algún punto creo que hay cosas de eso que me cuesta decir que no es así. Pero la realidad es que hay un montón de excelentes ejemplos que uno puede querer cuidar, respetar, sin totalizarlos, digamos, ¿no? Es muy interesante dar esa discusión. Acá Cami agrega una pregunta. Cerramos Sí. con esto, si te parece. Dale, sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de la economía circular como plan B del capitalismo? Ahí me paro es un poco técnica, porque la pregunta es excelente. Yo no creo en la circularidad de la economía. Yo estoy más parado en lo que se llama economía ecológica, que incorpora, digamos, la mirada el segundo principio de la termodinámica. Digamos, la economía nunca puede ser circular, porque hay un montón de cosas que por más que intentemos, se van incluso en términos entrópicos, digamos, difunden en términos entrópicos al planeta, al sistema. Entonces, la economía es abierta y por tanto no se recupera todo. Entonces, lo que pasa con el intento de circularidad es que genera, digamos, de vuelta, por un lado, un beneficio directo que es la utilización o el pensar todo el producto en términos circulares. Eso, digo, no es, bueno, ya tengo este quilombo, voy a ver cómo lo circularizo, no. Que el desarrollo, desde cero, el desarrollo de lo que sea, de un alimento, digo, ya estés el circularizado, ¿sí? Eso es una cosa. Porque no es la reconversión del capitalismo como está a la circularidad, es repensar circularmente los procesos productivos. Eso me inclino a pensar en que es un buen estadio intermedio, ¿sí? Pero eso no discute, no pondría en tela de juicio la circularidad per se, esto que hablábamos de incorporar en el plano de la economía o del ciclo económico el transporte de un lado al otro en términos de uso innecesario de energía, de fuentes energéticas. Por ejemplo, que le hablamos del transporte de alimentos de un lado al otro de grandes regiones como la Argentina. No necesariamente la economía circular lo incorpora. A mí hay algo, digamos, que me interesa, y hay una autora que me interesó mucho, que es Kate Raworth, que habla de la dona, no sé si lo vieron, es la economía de la dona, porque es del hemisferio norte, es inglesa, ha estado mucho en Estados Unidos y dibujó 2 círculos concéntricos, uno dentro del otro, donde por afuera el círculo mayor es la capacidad del planeta de resistir a la vida humana y estar, digamos, ¿no? Como el límite ecológico, y hacia adentro, ¿sí? El límite de los derechos humanos, digo, de lo que los humanos tienen que tener asegurado. Por debajo de ese círculo, o sea, hacia adentro de la dona, lo que sería el agujerito de la dona, los humanos no están teniendo lo que necesitan para ser dignos, y por afuera del círculo mayor estamos por fuera de lo que el planeta nos puede brindar en términos de bienes comunes naturales. Entonces, ella dice, hay que tratar de llevar ahí. Y llevar ahí implica proceso de circularización, proceso de entendimiento de economía ecológica, cambios en los hábitos de consumo, un montón de cosas. Hay múltiples vías para buscar esa salvaguarda y estar ahí adentro. Digo, pero de vuelta, siempre pensando en qué tenemos nosotros, qué tenemos al lado, cómo podemos pensarlo localmente, regionalmente. Yo voy a hacer hincapié en eso porque es, digamos, el hemisferio norte sigue vendiendo sus panaceas, sus salidas, y es muy fácil que permeen incluso en gobiernos nacionales y populares. Bien, la última, hablaste un par de veces de algo que estabas escribiendo. Me gustaría que Sí. si querés, cuentes un poco de qué se trata, así como
básicamente, y ya creo que lo recorrí casi todo, lo tengo acá, básicamente lo que hago es empezar por la metáfora belicista de la guerra contra el enemigo invisible, como dice Alberto, y tratar de desmantelar que no hay ningún enemigo invisible, que en realidad el coronavirus, pese al dolor que está generando, tengo una amiga que ha perdido a su papá por coronavirus, así que digo, lo digo desde el conocimiento de causa real del dolor y no por verlo, por ver lo que sucede en términos planetarios solamente. Lo que entiendo es que tenemos una alternativa, que este virus vino a darnos en algún punto, así como vino a generar un montón de dolor, vino a darnos la oportunidad de algo nuevo, y no una nueva normalidad. Yo no creo que haya que buscar una nueva normalidad, no creo que haya que buscar ninguna normalidad. Lo que creo que hay que hacer es habitar esta permanente excepción. El capitalismo neoliberal plantea en términos del propio Friedman, Milton Friedman, que es el gran pensador de esta fase, digamos, capitalista neoliberal, que fue quien escribe de alguna manera cómo cómo implantar en Chile el modelo neoliberal desde el 73, cuando derrocan a Allende. Y él decía que todas las crisis son oportunidades, y que si no hay una crisis de hecho, producto, por ejemplo, de un tsunami, de un terremoto, o una crisis económica endógena, autogenerada, hay que generarla. Por ende, una crisis militarizada, de donde se generan golpes de Estado, esto lo trabajó mucho Naomi Klein en la doctrina del shock. Digo, el tipo propone, entonces, ¿qué pasa? Vivimos un estado permanente de crisis. Todo el tiempo tenemos una crisis nueva. Una epidémica, una crisis de muertes vinculadas a los femicidios, una crisis permanente vinculada a lo migratorio. Tenemos múltiples crisis, una ecológica y una climática que se sinergizan, están todas sinergizadas. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir en crisis permanente que no nos permite salir y pensarlo por afuera? Salir de ahí y pensar por afuera. Bueno, hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Amador Fernández Sabater, es el hijo de Fernández Sabater, que es un filósofo muy conocido español, y que él dice, hay que habitar la transformación, digamos, hay que habitar a ver, espera, porque exactamente usar la palabra que usa él. Claro, lo que él dice es que la gestionar, que hacen los gobiernos, permite subsanar los problemas, ¿no? Mantener, por ejemplo, ahora tener las camas, los respiradores, pero no nos va a permitir salir. La gestión es un bucle, resuelve y sigue hacia adelante, ¿no? No es una crítica a la gestión, es un hecho de la realidad. Nos permite contener, resolver y seguir. Entonces dice, habitemos la excepción, metámonos adentro de lo excepcional que tiene esta pandemia y pensemos desde ahí lugares nuevos, lugares a donde ir como sociedad, como campo popular. Digo. Entonces, el trabajo termina ahí y pasa por un montón de cosas que hacen justamente con lo que les decía, la adquisición filosófica, pero que es claramente pragmática entre lo real y la realidad, digamos. Cómo nos venían tapando lo real a partir de una construcción colectiva de la realidad, ¿no? La realidad que nos venden los medios masivos de comunicación, de las cuales, como el compañero decía, los universitarios tenemos herramientas para saltar, para salir, pero no la tienen todos los compatriotas. Entonces, es nuestro deber, como empezó la compañera al principio, Rocío, diciendo que como universitarios tenemos el deber de hacer que ese sentido común construido desde el poder se rompa. Y ahí es donde hay una gran oportunidad. Yo veo una gran oportunidad ahí. Y las universidades del conurbano son un excelente generador de esto, ¿no? Son un excelente generador de esta capacidad de romper el sentido común establecido por el poder real. Brillante el cierre. Quedamos por lo menos yo con ganas de leerlo, así que... Dale, lo voy a pasar, sí, lo voy a circular. Al cierre me gustaría darle la palabra a la compañía que organizó la charla, Abril, si quieres. Dale, gracias. Gracias a vos. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Hola, Abril. Excelente. Hola, Juane. Bueno, gracias por esta charla. La verdad que fue un disparador para un montón y me parece que suma muchísimo a la militancia. Pensaba algunas cuestiones en relación a lo que venías diciendo de bueno, ese paso más de hacerse cargo Claro. y de poder también hacer cuerpo, hacer carne estas transformaciones que no van a venir solas
y que hay que tocar intereses muy concentrados. Y también con respecto a esto, pensaba que justamente los que, si bien todos estamos adentro de esto a la larga porque hay un solo planeta, pensaba que las dificultades más grandes hoy en día las padecen los más vulnerables, digamos, el vecino, la vecina que vive al frente de un arroyo y que desarrolla enfermedades respiratorias a lo largo de los años, o incluso con lo que está pasando hoy, que lo hace aún más visible, que es el hacinamiento que hay en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. La ciudad con mayor presupuesto, con mayor PBI del país y de Latinoamérica. Así que... Totalmente, totalmente. Sí. No, eso es compartir exactamente lo que estás diciendo a mí hay una frase que me encanta de un tipo, un irlandés, Bernard Shaw, que fue ganador tanto de premio Nobel como por su obra literaria como de un Oscar, porque el tipo escribió digamos, lo que sería el guión de una película, y él dice que la política se hace o se padece. Entonces, nada más importante para un militante que hacer carne, esto que no nos cuesta, que la política la tenemos que hacer, pero lo que tenemos que hacer es que el pueblo entienda que la política hay que hacerla, porque si no la va a padecer siempre. Entonces, tenemos que dejar de apelar a esta democracia representativa de una manera tan naif y tan de desapego y de dejar hacer, y pasar a que cada uno de nosotros, en donde pueda y como pueda, que busque la manera, porque la hay, existe, para meterse de lleno en esa transformación política, que no tiene que ver con lo político partidario, sino con la transformación de la realidad o de lo real. Entonces, me parece que como militantes tenemos que poder contagiar esto. Y no lo vamos a poder contagiar nunca desde el dolor o desde el cansancio, yo ahí pienso siempre en Néstor, en lo que transmitía él. Y bueno, y cada vez que pienso en él me emociono porque digo, cómo nos generó lo que nos generó, cómo hizo florecer esas flores de las que hablaba, ¿no? Y hoy estamos acá y hoy tenemos a Axel gobernando la provincia más importante del país en términos de tamaño, de población y de recursos, digo. Hay muchas buenas noticias, y a pesar de esta pandemia. Y bueno, hagámonos cargo, pongámosle el cuerpo y sigamos adelante. Excelente. Bueno, nada, gracias una vez más, Juane, por todo lo que aportaste, gracias a todos por participar. Acá, como decías, van a seguir floreciendo esas flores de las que hablaba Néstor, y ahora van a venir más ambientalistas que nunca, Sí. con la bandera bien al hombro, y nada, seguiremos dando la lucha obviamente en cada uno de los espacios que tenemos. Ojalá en algún momento cuando termine esto podamos verte en una aula de la universidad, o sea, estamos lejos, pero bueno, igual. Va a pasar. No, voy mucho para allá, así que va a pasar. Y poder encontrarnos, así que nada, seguir militando porque sabemos que no hay justicia social sin justicia ambiental, como Totalmente. decía, y repetía Mate hoy también. Sí. Hay que amigar el 14 bis con el 41. 41, sí. Tenemos un montón por delante, gracias por sumar a esta lucha, por la militancia de todos los días. Y bueno, acá en la UNAUR tenemos compañeros y compañeras para volver a encontrarnos pronto. Sí, una cosa más, Abril, para cerrar. Me parece que tomando eso que nos invitó Máximo a pensar, qué significa, y me acuerdo Lu Jiménez también de NAUR me decía, la directora de la carrera de gestión ambiental me decía, o proponía en el Twitter, qué significará amigar esos dos artículos tan importantes, los dos, porque los dos son muy importantes. Bueno, atrevámonos a pensar qué significa y convoquemos a que haya un consejo, como hoy es el Consejo del Hambre, que también está gestionando la compañera, como se llama, Victoria Tolosa Paz, un consejo que trabaje el maridaje de esos dos, en términos de políticas públicas hacia adelante, ¿no? De esos dos artículos tan potentes y tan distantes en términos numéricos en la Carta Magna en nuestro país. Convoquemos a los mejores de nuestro país, que los estamos plagados de pensadores y pensadoras, de investigadores e investigadoras en todo el país, capaces de pensar la mejor forma de hermanar
esos dos artículos, que además son militantes. Por eso les hablaba de la Agenda Ambiental Federal al principio. Ese es un espacio donde se reúnen los mejores pensadores y pensadoras, investigadores e investigadoras del país, en todo el país, pero que además tienen un modelo de desarrollo y de país detrás, que los hermana. Entonces, bueno, pongamos ese espacio que sea abrazado por los políticos, que sea abrazado por la juventud, y llevemos adelante y exijamos que haya un consejo que trate justamente de hermanar esos dos artículos. Bueno, tenemos un desafío y Sí. para quedar pensándonos y poder encontrarnos en otra oportunidad con más respuestas. Así que, encantado. Bueno, saludos a todos, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. A quedarse en casa si es posible. Sí. Gracias a todos. Chao. Todas. Chao, chao. Gracias, muy buena la charla. Gracias. Gracias a los moderadores. Muy buena. Bueno, como salgo de acá. Afuera.